invitados. Tenemos un psicólogo especialista en psicogenealogía. Él es el doctor Gabriel Pineda. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, con ganas de conocer qué es la psicogenealogía. Y ahora nos vamos a conectar con San José de Costa Rica. Allí se encuentra el doctor Edwin Jiménez, especialista en biomagnetismo. Doctor Edwin Jiménez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. Un placer y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está Costa Rica hoy? Cálida, poca lluvia y siempre precioso el clima. Doctor Jiménez, según lo que leemos, el biomagnetismo es una terapia alternativa que busca producir el equilibrio del pH en el cuerpo mediante la aplicación de campos magnéticos y así eliminar virus, bacterias, hongos o parásitos. Pero le voy a contar una cosa, para mí esto es magia. Entonces quisiera como que escucharle a usted qué es y cómo funciona este biomagnetismo. El biomagnetismo se basa en el conocimiento que tenemos del magnetismo, y el magnetismo es una ciencia bien conocida que aplicada al cuerpo humano se le llama así biomagnetismo. El doctor Isaac Goiz Durán, que fue el creador del método de exploración de biomagnetismo, que se llama par biomagnético, que es un método que se aplica, tiene una ciencia, una técnica y una explicación. Y en esto nosotros lo ubicamos al par biomagnético, el biomagnetismo dentro de las medicinas complementarias más que alternativas, porque no es o alopatía o biomagnetismo. No, se complementa el biomagnetismo a cualquiera de las otras disciplinas que existen que se utilizan para tratar, desde la iridología, la reflexología, la homeopatía, la herbolaria, hasta la medicina alopática. Entonces es una técnica de tratamiento que tiene un método y tiene un conocimiento que lo respalda, que ha sido ya respaldado a nivel internacional con investigaciones científicas y funciona para mantener saludable a las personas. Bueno, es cierto que el biomagnetismo puede ayudar a perder peso, a enderezar la espalda, a tonificar el rostro, a reducir arrugas y a prevenir el cáncer de mama y otras patologías. Lo que hace el biomagnetismo más que todo es detectar las causas que están generando el desorden. Y entonces, detectando la causa, nosotros podemos prever y evitar complicaciones mayores. El biomagnetismo se basa en que el cuerpo humano trabaja bajo un balance de pH. Las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, para poder invadir las células del cuerpo, tienen que generar un cambio en el pH de las células. Y entonces nosotros lo que hacemos es detectar el cambio del pH y restablecer la normalidad. Por eso nosotros no hablamos de curar, hablamos de normalizar. El normalizar es recuperar el bienestar, y el bienestar es la salud. Bueno, doctor Pineda, ¿qué es la psicogenealogía? Bueno, la psicogenealogía lo que trata o parte es de que heredamos deseos, ya sea cognitivos, comportamentales, sexuales, de todo tipo, a través de la familia. O sea, cada uno de los problemas que nosotros o inconvenientes que cargamos, la psicogenealogía parte de que eso es heredado inconscientemente y generamos unos vínculos que podemos asimilar como unas cadenas que nos hacen cargar elementos que nos traen inconvenientes a lo largo de nuestra vida. Entonces podemos decir que nosotros somos esclavos de los patrones familiares. Somos esclavos de los patrones familiares, pero eso no quiere decir que nos quedemos ahí, sino que si identificamos y podemos clarificar dentro de un contexto qué fue lo que pasó, podemos lograr la libertad, digamos, de nuestra vida y encaminarla. Es un proceso de cambio, es difícil. Por eso es que es tan difícil uno, digamos, ahí está muy relacionado a lo que usted decía al principio de mente-cuerpo. Nos preocupamos mucho por el cuerpo, ¿no? Uno ve la gente en el gimnasio, pero nos preocupamos muy poco por la salud mental. Jodorowsky, que es el de la psicomagia, plantea que un conflicto no resuelto es como un disco rayado, que no deja que uno pase a la siguiente canción, sino que eso el disco rayado. ¿Qué es lo que pasa con esos discos rayados? Pero si es que no están en la cabeza de nosotros, sino que vienen de los abuelos, del bisabuelo, del papá. ¿Cómo funciona esto? Hay que entender que son actos inconscientes. O sea, uno no es consciente de que uno está repitiendo, uno solamente dice, ¿por qué todas mis relaciones son de este tipo? Porque siempre doy con el mismo tipo de persona. Y estos discos rayados, como se los llama, nosotros no lo elegimos, ya venimos con eso.
La cuestión es que si uno puede identificar el punto o el nudo a través del genograma, que es hacer un árbol genealógico, identificar cuáles son los elementos, las fechas importantes, los acontecimientos que van ligados a esas fechas, 3 generaciones atrás, uno cuando hace esa visión en perspectiva se da cuenta que hay acontecimientos que se repiten en las mismas fechas, las enfermedades se repiten en las mismas fechas, y uno muchas veces de los pacientes que ve se programan para morirse igual que se murió su abuelo o su papá. Dentro de este tipo de técnica, uno puede pensar que se desarrollan las constelaciones familiares, por ejemplo, aquellas que empezara a manejar Hellinger, donde decía que eso, que lo que uno trae viene de la historia, de sus padres, de sus abuelos, y de esa manera, sacándolas a flote, las podemos sobrellevar y sobrepasar. Sí, lo de Hellinger digamos que es un aporte paralelo y complementario a la vez, ¿no? Porque muchas de estas ciencias se van complementando. Yo, aplico la técnica terapéutica aliado con otras técnicas que están en boga y que he visto que son muy efectivas, como la PNL, la terapia cognitivo-conductual. O sea, esto no es una cuestión de disciplina, sino más bien de ver qué Programación funciona. neurolingüística, la PNL La es PNL. programación neurolingüística. Entonces, uno en la academia se da cuenta que está se ponen muchos límites a la parte de escuela, pero en la práctica uno tiene que ver qué le aporta realmente al paciente. Lo de Hellinger yo sé que es paralelo, es complementario, pero son 2 desarrollos distintos porque la psicogenealogía nace más que todo del psicoanálisis y de la parte de Jodorowsky, que es la psicomagia, que él ha estudiado mucho los procesos de chamanismo, culturales. Entonces acá lo que se da es más bien un proceso de interpretación del inconsciente, pero ¿cómo se resuelve? Hablando metafóricamente, el lenguaje del inconsciente. Hablándolo. No, más bien representándolo. El inconsciente no tiene un lenguaje Pues como el las nuestro, ¿no? constelaciones familiares, y eso es lo de la psicomagia, lo de la representación. Lo de la psicomagia es hablar, o sea, representar metafóricamente actos inconscientes, no en el lenguaje que conocemos. Ahorita Gabriel mencionaba una cosa, particularmente en mi caso, yo identificaba que del 20 al 25 de cada mes suceden cosas como trascendentales, particularmente el 23. Se le acabó la plata. Particularmente el 23, ¿por qué pasa eso? Eso viene entonces de... Sí, esto es lo que decíamos, arrastramos cadenas y a través de la psicogenealogía uno se da cuenta que hay acontecimientos que se repiten y que vienen de atrás. A veces, a ver cómo se crea el problema, por lo general voy a dar como una explicación rápida. En una generación hay un secreto, ya sea por vergonzante, sea un suicidio, aborto, un robo en la familia, encarcelamiento. Eso se vuelve un secreto familiar. Para la segunda generación eso pasa un poco desapercibido, pero en la tercera pasa a estar un poco encriptado, se vuelve como secreto. Y eso empieza a aflorar en los problemas psíquicos y físicos que tiene la persona. Ansiedades se transforma, puede ser la puerta de entrada al cáncer. El cáncer está muy ligado a la depresión, a la tristeza profunda, y a veces uno no sabe de dónde viene eso. Lo que trata la psicogenealogía es tratar de enfocar a través del árbol genealógico dónde se dio esa pauta. Eso lo va a conocer la persona porque estamos hablando del inconsciente. El inconsciente lo conoce todo, el consciente no. El consciente es el que borra y no lo deja a uno entender las cosas. Discúlpeme un momentico, doctor Jiménez. Sí, dígame. Que en el biomagnetismo, ¿qué importancia tiene esta relación del cuerpo y de la mente, de lo físico, de lo psíquico, de lo espiritual? Sí, nosotros podemos tratar la detección de las alteraciones de causas orgánicas y no olvidemos que la orgánica es el evento final. La úlcera, el dolor, el malestar, el displacer, la presión alta, el fenómeno tumoral que le llama el doctor Gois, que es lo que son los cánceres, son el evento final de una serie de procesos en los cuales se construyen desde la parte psicoafectiva. El par biomagnético, a diferencia de la técnica que estaba explicando el doctor, nosotros lo que hacemos es, basado también, y ahora está reforzado con lo que se llaman emociones atrapadas, nosotros podemos identificar a dónde está el nudo. Y con el biomagnetismo, el doctor Nelson Braille también en Estados Unidos trabajó sobre esto, y el doctor Goy lo que hacemos es impactar y corregir ese nudo afectivo. Al corregir el nudo afectivo, independiente de la causa, la persona logra resolver y, como decía el doctor, pasa del inconsciente al consciente y ahí viene la resolución del problema. El biomagnetismo, yo soy terapista de familia y el biomagnetismo lo que me acelera es el proceso. Como terapista de familia yo gastaba hasta 6 sesiones
para llegar a un nudo crítico, a un foco problemático. Con el biomagnetismo en 10 minutos podemos llegar y plantear la resolución. La evolución psicoafectiva que haga la persona es un proceso interno y bien lo reforzaba el doctor anteriormente, lo que hace es pasar del inconsciente al consciente y ahí el conflicto entra en fase de resolución. Doctor Jiménez y doctor Pineda, ya continuamos, espérennos ahí, no se nos muevan ustedes tampoco porque vamos a ver dónde es que tenemos las emociones atrapadas. Le pusimos un bastante calor, doctor, aquí a la cabina de Caracol Radio en Bogotá, doctor Jiménez, para que estuviéramos en la misma temperatura. Muchas gracias. A ver si hablamos del biomagnetismo y de las emociones atrapadas, porque ustedes nos están planteando algo nuevo. Los seres humanos tenemos emociones atrapadas. ¿Cómo hicimos para atraparlas y de dónde las cogimos? Es decir, ¿a quién pertenecían que las atrapamos nosotros? ¿Dónde las ubicamos? Sí, el ser humano es producto de toda la experiencia vivida, más las enseñanzas que tenemos y los dos grupos que más influyen, ya reforzado por constelaciones y otras metodologías, que son los padres y los abuelos generacionales. Aparte de eso, últimamente la ciencia ha venido a arrojar una cosa que se llama memoria celular. Es que nuestras células no nacen y no están vacías de información. Antes Platón planteaba que el ser humano nacía como una tabla y que la vida iba escribiendo en él. Hoy día sabemos que no, que verdaderamente el cerebro trae como un programa establecido y eso es lo que se le ha llamado la memoria celular. Nosotros traemos herencia y entonces esa unión hace que nosotros tengamos experiencias que eso pueden ser positivas o traumáticas. Las traumáticas nuestro cerebro las tira al inconsciente para que podamos seguir viviendo. Y ahí es donde nace todo este conflicto de emociones atrapadas. Hemos aprendido a liberarlas mejoran las personas y entonces recuperan su estado de normalidad, de funcionamiento normal. Nosotros en biomagnetismo insistimos en buscar más hablar de normalidad y recuperación que estar poniéndole nombre, como la medicina alopática lo hace, al grupo de síntomas o molestias que las personas tienen. Bueno, doctor Pineda, usted nos está hablando de un análisis transgeneracional, ¿no? Que tendríamos que analizar el inconsciente familiar y ancestral y que tendríamos que proyectarlo dentro de nuestro presente o dentro de nuestro modo de vivir. Todo esto a ver si lo estoy entendiendo. Sí, está muy bien. O sea, lo que se trata es de poner en perspectiva, es como de hacer una mirada desde arriba. Desde arriba. De ver cómo han sido esos vínculos, cuáles han sido los acontecimientos importantes que han marcado esa familia y ese devenir. Pero eso tendría sentido si uno pudiera romper la cadena en un momento dado y decir, porque si a mi abuela le dio cáncer, ¿por qué me va a dar cáncer a mí? Exactamente, de eso se trata, de demostrarle a la gente, como decíamos ahorita, que uno es libre hasta el momento en que uno se da cuenta que uno es el responsable de su propio cambio, que uno es el responsable de asumir la libertad de su vida y mientras esté cobijado por leyes, códigos encriptados y todo esto es lo que lo hace uno vivir por los demás. En el momento que uno logra dar ese rompimiento, la liberación es grande y hay una curación. Entonces le vamos a poner música a esto porque también nos liberamos de todo esto. Para eso están los chisgueros de la buceta. Frank, vámonos con el doctor. No le demos más Vamos vueltas del a doctor, esto. vamos Sí, por el claro. doctor. Dice así. Por amar te entregaría lo que tengo y lo que no, por tenerte aquí atrapada cerca de este corazón. Si te digo que estoy vivo por buscar en tu interior las razones que me tienes palpitando por tu amor, yo daría cada paso por buscar una razón de ponerte entre mis brazos y poderte contemplar, cariño. Ay, 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 que me duele el tiempo que yo paso sin tu amor. Ay, ay, doctor, sáqueme esta espina, por favor. Ay, 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 que me duele dentro cuando no tengo tu amor. Ay, ay, doctor, cúreme que muero de dolor. ¡Qué bonita canción! Vamos, chisgueros. Al balconeado. ¡Bonita canción! Volvemos a Costa Rica, doctor Jiménez. Más preguntas para usted. Ustedes hacen un mapa del cuerpo humano como en la acupuntura. Entonces, usted habla de unos puntos de rastreo.
Sí, Hablo el y de cuerpo... los pares. Sí. ¿De qué se trata esto? Lo que descubrió el doctor Gois fue que analizando las causas y efectos, él lograba determinar que cuando una estructura del cuerpo, una parte del cuerpo, ya sea órgano o glándula o nervio, sufre una alteración, este cambio en pH que permite que se dé el estado patológico disfuncional, entonces si él ponía un imán mayor a 1000 Gauss sobre esa área, se produce una contracción del hemicuerpo derecho o un alargamiento. Uno mide por el largo de los pies si es positivo o negativo la alteración. Y entonces, que poniendo el imán opuesto en un punto específico, se corregía esa alteración. Entonces eso es lo que se llama par, porque siempre trabajamos con 2 imanes. ¿Y cuántos pares de puntos tenemos? 200 pares en todo el cuerpo. Yo entiendo, por ejemplo, los pares simétricos como ojo y ojo, oído Ojo, y ojo. oído. Sí, pero por ejemplo, para el Helicobacter pylori, que es la causa número 1 de problemas digestivos, que es una bacteria, es hiato testículo derecho, el hiato es la entrada del estómago. Y el positivo se pone en testículo derecho, ese es el par. No siempre son lado derecho e izquierdo del mismo lado. No son coincidentes. Son coincidentes, pero el producto de la investigación que el doctor Gois hizo, que eso produce, por ejemplo, el embotamiento en la cabeza que nos produce a veces por lo que llamamos estrés. Es una alteración por mal funcionamiento, mala circulación de la sangre. Entonces el punto es 100-100, parietal en la cabeza. Eso corrige, vuelve a la normalidad. Insisto, nosotros hablamos de normalidad y no de curación, porque curación nos parece, que por lo menos bajo la tesis del doctor Gois, es que nadie cura, el único que cura es Dios. Bueno, Nosotros entonces, corregimos. Usted dice que lo que estamos entendiendo es que ustedes le devuelven al organismo, al cuerpo, un equilibrio energético. Un equilibrio, una normalidad. Ok. Cuando hablamos, por ejemplo, de drenaje linfático, cuando hablamos como de limpiar nódulos linfáticos, cuando hablamos de esto, estamos hablando también de biomagnetismo. ¿Nos sirve para eso? Sí, el biomagnetismo es compatible para todas las alteraciones conocidas y es compatible con la alopatía. Usamos el mismo discurso, el mismo terminología. Y la ventaja del biomagnetismo, a diferencia de las otras medicinas complementarias, es que la única que diagnostica y corrige. Si usted tiene la iridología, diagnostica, pero no corrige, no trata. Exacto, pero entonces, doctor Jiménez, ese biomagnetismo, cuando encontramos ese equilibrio energético haciendo esos pares y encontrando, digamos, esas soluciones, ¿por cuánto tiempo nos funciona? Lo digo porque muchas cosas como vienen es de nuestro inconsciente y si no lo tratamos, si no lo expresamos, si no lo manejamos, volvemos a desequilibrarnos. No, y hoy día con la neurociencia o con la cuántica, nosotros estamos claros y que cuando usted se somete a un estrés, y esto la ciencia lo ha demostrado, bajan los linfocitos T y bajan sus defensas. Su cuerpo es más sensible a ser invadido por agentes que producen patología. Y si todavía nosotros agregamos el factor psicoafectivo, o sea, toda la maraña que manejamos en el inconsciente, nos genera más debilidad. Ahora, eso explica por qué hay personas que focalizan en estómago, en articulaciones, en corazón, y hay toda una teoría que bien hablaba ahora el doctor especialista en psicogenealogía, que explica la causalidad del cáncer. Que el cáncer es el resultado de toda una serie de eventos, dentro de los cuales está la disminución de las defensas, pero está también la invasión de entes biológicos como virus, bacterias, hongos y parásitos. Más la herencia familiar o la memoria celular que tenemos, que nos lleva a focalizar en un órgano específico. Lo hermoso de hoy día es que si usted me pone a hablar con psicosomatólogos, con psicogenealogistas, vamos a hablar el mismo idioma. Estamos hablando de una causalidad que se manifiesta o repercute en un evento final que se llama enfermedad. Doctor Pineda, la psicogenealogía también repara, es decir, si ustedes sondean la familia, si se buscan en esos secretos familiares, si detrás de esas enfermedades se encuentran, no sé, los fracasos amorosos repetitivos en una secuencia familiar,
o fracasos profesionales que son recurrentes en ciertos grupos familiares. Ustedes al llegar a analizar, a detectar, perdón, el problema, ¿también aportan la solución? Bueno, nosotros partimos de que la cura o el arreglo del inconveniente, para no sesgarlo tanto, es del paciente. Él es el que tiene la responsabilidad de asumir ese control en el proceso y definir qué quiere hacer con su vida. Pues uno siempre va a pensar que quiere reparar los lazos familiares, Sí. por ejemplo. Pero fíjate que la medicina normal o alopática siempre tiene la verdad absoluta y dice qué es lo que toca hacer para reparar. Acá partimos desde que se muestra el contexto, se hace una redefinición de por qué se presenta eso y a partir de ahí uno puede hacer acompañamiento, pero es decisión de la persona, del cliente, el asumir el proceso de cambio de vida. Los cambios siempre son difíciles, ¿no? Entonces es un proceso que va a ser doloroso, un proceso que necesita constancia y como lo dice la palabra, es un proceso, no es un momento. Necesita de ciertas instancias e ir paso a paso para lograr lo que uno quiere en la vida. Pero ahí vuelvo y patino yo al entenderles. Sí. Entonces, me estoy acordando de mi abuelo. Entonces esos recuerdos que no son los recuerdos que yo tenga, sino situaciones que mi abuelo haya vivido y que le hayan causado un rayón en su disco. Sí. Es decir, un conflicto no resuelto que viene desde ahí, desde 2 generaciones atrás. Ok. Sí. ¿Viene a repercutir en mí hoy? Sí. Sí, es así. Y si lo identificamos y podemos hacer a través de una metáfora realizada que ese duelo se cierre, como se habla en la Gestalt, de que haya un cierre, de que no quede ningún resquicio por donde pueda volverse a abrir, eso va a dar la cura. Ya continuamos en la ventana de Caracol Radio, esto se está poniendo bueno. Doctor, los miedos se heredan, los miedos familiares se van transmitiendo en la crianza, a través, se le van inoculando a los niños, los mismos miedos de los abuelos o de los papás vienen a ser los miedos de hoy. Sí, ahí estamos hablando desde 2 puntos, ¿no? La parte cultural, lo que vamos transmitiendo en la educación, en las instituciones, que puede ser siempre la idea de miedo, ¿no? De tener empleo seguro. Fíjese que detrás de todo eso siempre hay miedo. Es lo que no deja avanzar una sociedad económicamente, que se repitan los mismos ciclos. Todo eso es proceso de miedo. Y el miedo inconsciente, un miedo que va transmitido a través de algún conflicto no resuelto por las generaciones anteriores. Entonces estamos hablando, uno puede hacer sumatoria del otro. Doctor. Un día llegamos y ya aquí lo contamos, lo vamos a personificar, pero es un cuento que ya es de mucha gente. Y al doctor Edwin Jiménez escuche este cuento. Vamos a decir que llegamos a la casa de Gigi Posada un día. Y me sirvieron un pedazo de pescado pero sin la cabeza y yo pregunté que por qué no me daban la cabeza, que la cabeza era lo que más me gustaba del pescado. Ay, que en esta casa no se come la cabeza. No se come la cabeza, pero eso es delicioso. Se fueron buscando y se fueron buscando y se fueron buscando. No, pero ¿usted sabe por qué aquí no se come la cabeza? No, aquí siempre se ha botado. Y la mamá le preguntó a la abuela, oíste, ¿y por qué? Ah, no, yo no sé, pero le preguntaban a la bisabuela y le dijo, hombre, la verdad es que yo nunca he comido la cabeza del pescado porque como yo tenía una sartén tan chiquita, la cabeza no cabía, yo la cortaba y la botaba. Entonces, así pasa, repetimos las conductas sin preguntarnos por qué son. Eso es lo que llamamos la encriptación, ¿no? Cuando el significado y el significante se desconectan. Entonces ya no se sabe el por qué yo me siento así, pero si uno va más atrás, encuentra la razón de eso. Fíjate que una vez lo proyectan a uno en la vida al ponerle el nombre del abuelo. Lo que está esperando esa familia inconscientemente es que uno proyecte la vida de ese abuelo. Se lo dije, claro. No le vas a poner Candelaria a tu hija, pero bueno, dale. Y si uno quiere generar individuos realmente libres, pues puede partir de esos elementos de ponerle un nombre que nunca haya existido entre la familia. Podemos tocar este tema otro día, porque sí que nos va a dar, porque qué tal uno llamándose Usnavi como la abuela. Ay, no, espérese un momentico. Doctor. Jorge Junior. Ese Junior es un no nos vamos a desviar del tema que se nos da para mucho. Doctor Jiménez. Frank Senior, Frank Junior y Frank. Doctor Jiménez. Dígame. Estamos hablando de esa línea entre lo psíquico, lo físico y lo físico. Cuando de todo esto uno tiene que hablar, como uno concluye que usted piensa es
o que lo que nos están diciendo, mire, el cuerpo humano es una energía, tiene unos campos magnéticos, y esos campos magnéticos, para que la energía no se desperdicie, tienen que estar en equilibrio, y nosotros le planteamos que a través de los imanes le restablecemos ese equilibrio. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente. Ya no se acepta la dicotomía entre mente y cuerpo, o sea, todo es una unidad. Y también usted apuntaba muy bien en la introducción la parte espiritual, y todavía agregamos una parte que es la sofrológica, que es el producto de esas emociones negativas que quedan y se acumulan de generación en generación, y lo importante no es de dónde vienen, sino cómo se corta ese ciclo y cómo el grupo familiar corta esa reproducción y recuperamos la normalidad. Hay odios familiares que se van heredando en ciertas partes del país. Todavía siguen la tradición de que estos son mis enemigos porque fueron enemigos de mi abuelo o por algo que pasó. Esos odios están encriptados, son emociones que están atrapadas en la gente y que uno sigue cultivándolos a través de repetirlos o de decirlos o de mencionarlos al menos. Sí, esos odios o esas cosas lo que hacen es que la persona gaste su energía vital, la desperdicie en mantener esos resentimientos. Nosotros investigamos 4 puntos básicos, que es resentimiento, que es dolor del alma, depresión, temor paralizante y el enojo. El enojo consume mucha energía, mucha energía. Y esa energía nos baja es como bajar la energía del cuerpo, y entonces nos vuelve más sensible a las disfunciones. Más fácilmente hacemos exceso de producción de ácido y hacemos gastritis, hacemos las colitis, hacemos los molestares estomacales, las cefaleas, los dolores de cabeza. Eso es disfunción y producto de todo el mal vivir. Estilos de vida, ahora se le llama en medicina alopática, tener buenos estilos de vida nos lleva a mantener buen nivel de salud. Y doctor Pineda, ya para terminar, que se nos va pasando el tiempo, si desde la otra medicina van en el resentimiento, la depresión, el temor paralizante y el enojo como un desperdiciadero de energía total, es como si uno pasara y dejara ahí toda su buena vibra, desde la psicología y desde la psicogenealogía, ¿qué detectamos? Pues que los patrones son repetitivos, y yo a veces pongo un ejemplo que lo que es el país hoy en día, ¿no? De pronto somos una repetición de la repetidera en estos actos de violencia. Cambian los actores, cambian los nombres, pero siempre en el fondo es lo mismo, ¿no? No ha habido una sanación, no ha habido como digamos un enfoque hacia el perdón, hacia decir basta ya de esto, sino que lo único que hacemos es o lo sublimamos a través de enfermedades o lo repetimos generación tras generación. Entonces, ¿sublimamos o somatizamos? Pues eso es lo mismo. Pues la somatización es ya el efecto físico, digamos. Entonces uno puede desviar, como decíamos cuando lo del pescado, ¿no? Se pierde el significado y se presenta de cualquier otra forma. Comienza a comer cabeza en sancocho. O si no, a través de actos repetitivos que no nos llevan a nada, ¿no? Nos llevan a un ciclo en el cual no avanzamos. Ni siquiera es un tirabuzón que uno dice por lo menos vamos para adentro o para afuera, sino es un círculo permanente. Y yo creo que esto puede dar pues cierta forma de solucionar no solamente a problemas individuales, sino problemas sociales, el entender desde este enfoque lo que cargamos. Acabo de detectar un miedo. Doctor Edwin Jiménez, mil gracias por estar con nosotros. Lo volveremos a molestar un día de esto para que nos ayude con biomagnetismo médico, y porque a la gente hay que contarle pues que existen todas estas terapias. Hay que tener un pensamiento totalmente abierto porque el mundo va cambiando a un ritmo distinto al que uno lleva. Mil gracias. No, estamos de acuerdo. Las gracias es para ustedes por invitarme a estar y la oportunidad de hablar de esta nueva forma de ayudar a las personas, y también la oportunidad de escuchar a otro colega que está en la misma línea de búsqueda de ayuda a las personas con otros instrumentos, otros medios, pero al final lo que estamos buscando es el bienestar de todas las personas. Doctor Pineda, un consejito. Nos gusta siempre despedirlos con consejos. Bueno, yo creo que hacer este tipo de socializaciones, de mostrarle a la gente que no estamos hablando de magia ni de cuestiones que están por fuera de la ciencia, sino que son realmente terapias probadas, y que la gente a veces le da mucho miedo acceder al cambio porque está muy estigmatizado el recurrir a este tipo de terapias. Pues es una invitación a que la gente vea que hay
que hay salidas, que no se ¿Algún queden en el- correo, alguna página en internet para comunicarse con usted? Sí, con mucho gusto, gabrielpinedaforero@telmex.net.co es mi correo. gabrielpinedaforero@telmex.net.co. Mil gracias por estar con A nosotros. ustedes, muchísimas gracias. por Nosotros continuamos en La Ventana en segundos.